No, yo entiendo mal, estar presente en varios espacios, qué sé yo, porque, Hola, Lauri, no, yo no tengo que ir, no quiero, mañana tampoco, me quedo el día. y ahí va a ver que No, hoy no creo que pase, porque yo tengo que ir después de la tarde, tengo 3 de la tarde, tengo que pasar por casa a buscar las cosas, llego a casa y me quedo a la la vuelta, así que por eso ya estoy mareada. El sábado hablamos de eso en el libro, de cómo anticipar estas cuestiones, estas temáticas de hablarlas. ¿Seguro? Para mí andaba ese. no, Entonces, habla de por sí. Bueno, pero si se hablara como algo que es natural, que es parte de la vida, ¿me entendés vos? Después no te encontrás con un no aborda la temática post-evento, imagínate la vida. Digo, no haya que contenerlo de la misma manera, porque te sacude igual, pero sin herramientas es diferente. no, pero tengo que llamar a Andrés. A las chicas van a hablar sobre la ley Joana, que es una ley 1313D del 2021, que trabaja para mejorar las condiciones de la gestante y su familia ante la muerte perinatal, establecer procedimientos médicos asistenciales. Lo que tiene de interesante esta ley, después la van a hablar pero que no es que es una ley agresiva para la gente de salud, sino lo que pide es que a nosotros, a todos los que trabajamos en salud, nos enseñen o nos den el asesoramiento como para poder tratar estas cosas. Nosotros desde el punto de vista de la carrera de medicina, por ejemplo, nunca nos enseñaron a acompañar al paciente. Siempre la operación fue un éxito, bárbaro, el paciente se murió, pero la operación fue un éxito, el otro problema. Y nosotros tenemos que empezar a esta zona de empatía con el que está con el paciente, ¿no? Con la persona que está sufriendo. Y después de esta pandemia que nos volvió a todos locos y que yo creo que cada vez nos hace más, nos hizo más egoístas pensando, tenemos que volver a mirar al otro. Y esta es una buena oportunidad para tratar de ponernos en el lugar de la persona, como decían, en pequeñas cosas, ¿no? Con pequeños detalles que no es que modifican ni que uno está haciendo, el poner por ejemplo, una mariposa en la habitación de la persona que está pasando por ese momento, darle un lugar separado. Bueno, son pequeños detalles que hacen, que son pequeños pero que a su vez hacen mucho, ¿no? Y esto es pensar en el otro. Así que, bueno, dejo acá. Bueno, buenos días. Uy, perdón, me caí los cables. Muchas gracias por estar acompañándonos en este segundo día de jornada. En el día de hoy vamos a hablar sobre parto en duelo, ¿sí? Y sobre ley Joana. Lo que nosotros queríamos dejar reflejado en lo que tiene que ver con el tema de parto en duelo es por qué si cuando no está previsto que haya un fallecimiento de un bebé o el diagnóstico
no anuncia nada inesperado. Tenemos como ciertas consideraciones para que la madre pueda dar a luz o tener este bebé acompañada, contenida. A veces hay clínicas, hay hospitales donde le permiten hasta elegir una música que quieran escuchar al momento del parir. ¿Qué pasa con estas mamás que van a tener bebés con algo que ya sabemos que no es una buena noticia, ¿cierto? ¿Por qué no permitirles, por ejemplo, hacer un plan de parto, elegir con quién estar acompañada, elegir si así lo eligen una música para poder escuchar en ese momento y demás? Entonces, bueno, queríamos poner esta imagen que nos parece muy representativa de lo que sería una situación de parto en duelo. No estaría funcionando. Bueno, un momentito. Espera un segundo. Probamos varias veces, viste, todo andaba. Bueno. Mientras sea, Eventos estirá desafortunados. Tenemos que nosotros Mientras les recordamos que otra vez tenemos el mural con las mariposas para que puedan escribir el nombre de ustedes atravesando la situación, o como decíamos con Silvana, invitarlos. Muchas veces hay pacientes, ¿no?, que nos marcan en la vida profesional, en su paso fugaz por este plano, que también puedan recordarlos. Así que bueno, en el momento que ustedes quieran, están invitados, porque el día jueves, que va a ser la suelta conmemorativa de globos, estas mariposas azules van a ir hacia el cielo con los globos. Bueno, de paso le damos también la bienvenida a la gente que nos está acompañando de manera virtual. Toda la gente que está conectada en Zoom, les pedimos disculpas, es un segundito. Habíamos chequeado todo. Sí, estaba todo chequeado, pero bueno, estas cosas suceden. Toma. ¿Sí? Bien. Elegimos esta frase que dice: la intervención más valiosa de nuestra parte consiste en algo que ya sabemos hacer, acompañarlos y escuchar su historia, ¿sí? Muchas veces alcanza con tener pequeños detalles, muy pequeños, como permitirles a estos papás poner en palabras qué es lo que les está sucediendo y que puedan decirnos si tienen dudas, qué es lo que sienten, qué les gustaría que pasara, de qué manera quieren ser acompañados. La idea siempre es brindar información, darles todas las herramientas para que transiten este momento de la mejor manera posible y permitirles elegir a ellos, obviamente, ¿no? Nuestro rol acá es solo informar, la elección no es nuestra, ¿sí? Por más que nosotros por ahí pensemos en que hubiésemos hecho otra cosa, la realidad es que es su momento, ellos son los protagonistas y ellos tienen que escribir esta historia y nosotros solo tenemos que acompañar. Sí, ¿se escucha? Y como decía Viviana al comienzo, esos pequeños gestos, la familia los va a recordar por siempre, ¿sí? Son tan importantes esas acciones, esos primeros psicoauxilios, como decíamos ayer, que nosotros podamos brindar, son tan importantes como los recuerdos que puedan tener sobre ese bebé. Entonces, ese trato humanizado, ¿sí? Humanizarse tiene que ver con esto, formar parte y hacer equipo con la familia, ¿sí? Por eso decimos personal de salud, la familia que sea equipo junto a nosotros, ¿no? Es tener en cuenta la voz de esa familia. Entonces, que ese trato sea humanizado, empático. Empático es ponerse en el lugar del otro y no lo que yo creería que es lo mejor para esa familia en ese momento, ¿no? Es escuchar, esa escucha idónea, empática, amorosa, esa calidez, ese respeto que la familia en ese momento un profesional pueda brindarle, no se lo va a olvidar jamás. Así que bueno, tratemos
de que de esta manera, de manera amorosa e idónea, podamos acompañarlos en este momento que tienen que vivenciar. Vuelve, no pasa. Bien. Solemos pensar que estamos frente a un parto en duelo cuando el bebé fallece dentro del útero o cuando se da el fallecimiento en el momento del parto, ¿sí? Desde la psicología perinatal, nosotros tenemos como una diferenciación entre los distintos tipos de bebés que nacen o que fallecen en el útero o que nacen después de hermanitos fallecidos y demás. Entonces nos pareció que estaba bueno esto de ver cuál era la clasificación, ¿no? Digo, estamos frente a un parto en duelo cuando hay un bebé estrella fallecido dentro del útero de la mamá, cuando el bebé fallece en el momento del parto, que se le llama bebé mariposa, cuando se conoce que el bebé por nacer es un bebé amanecer-atardecer, que es un caso de embarazo gemelar o de mellizos donde uno fallece y el otro llega a nacer, cuando un bebé que llega, cuando hay un bebé arcoíris, que es un bebé que llega después de pérdidas anteriores, cuando es un bebé luna que nace después del arcoíris, cuando hay riesgo de vida de la mujer gestante, ¿sí? Cuando sabemos que hay problemas en la salud de la mujer gestante, o cuando se estima una baja expectativa de vida en el bebé. También nombramos al bebé cometa, que es aquel bebé que está dentro del útero de su mamá y fallece antes de la semana número 2, ¿sí? De gestación. Dame un segundo, sí. ¿Sí? Y el Porque- bebé paloma, que es aquel que compartimos la primera infancia con ellos. Déjame un segundo que no están pasando las diapos en el Zoom. Okay. Esperemos un minuto. En todos estos casos, ¿sí? Ayer hablábamos de lo que es el reeditar la sensación de duelo en el momento en el que por ahí una mamá pierde un bebé en el momento del parto durante la gestación y vuelve a quedar embarazada, ¿no es cierto? Y cuando se aproxima la fecha en la que falleció su bebé, empiezan a tener un montón de fantasías en relación a que también pueda llegar a perder este bebé, o tienen miedo al momento del parto, o empiezan a sentirse culpables, decir que su cuerpo no puede generar y gestar un bebé sano que llegue a término. Todas estas fantasías atormentan a la mujer durante el tiempo del embarazo. Entonces, quizás no tengamos un embarazo completamente normal, dentro de los parámetros normales, con los estudios dan buenos resultados y demás, pero si nosotros empezamos a indagar en la historia de esta mujer, y empezamos a escuchar lo que ella tiene para decirnos, muchas veces empezamos a sentir que la mujer tiene exactamente los mismos temores que tuvo en el momento de perder este bebé. Esto se reedita y entonces tiene que tener mucha contención emocional durante los 9 meses de la gestación. Estamos teniendo un desperfecto en Zoom, por eso estamos tratando de solucionarlo para quienes están en la transmisión por Zoom. Un momento. Un segundito. Estábamos en la 3, ¿no? Sí. Pasaríamos a la 4. Bien. La ley de parto respetado, que es la ley 25.929, plantea que la mujer gestante tiene derecho a, ¿sí? Seguramente algo de esto deben conocer, a elegir la persona que la acompaña en el momento del parto, trabajo de parto, parto y posparto, a elegir en qué posición dar a luz. No en todas las instituciones estas cosas se respetan, ¿sí? Estamos hablando de que existe una ley que ampara que la mujer pueda elegir de qué manera parir, con quién estar acompañada, que se respeten los tiempos biológicos y psicológicos de esta mujer, que no intentemos que
apresurar, digamos, el trabajo de parto para que dé a luz dentro de lo que es nuestra guardia o dentro de lo que es más cómodo para nosotros. Ser informada sobre las distintas intervenciones médicas, tanto para ella como para su bebé. Si uno tiene que explicarle a la mujer cuáles son los pasos a seguir para que ella conozca las opciones, y dentro de las opciones puede elegir la que ella considere, siempre y cuando su riesgo, no exista riesgo de vida para ella o para el bebé, ¿no? Por supuesto. Decidir no ser parte de ningún tipo de examen o ninguna investigación sin que ella firme un consentimiento de que le interesaría participar de esta investigación. Nosotros no podemos tomar ni los datos, ni su historia clínica, ni nada por el estilo a beneficio de alguna investigación sin su consentimiento. Permanecer en contacto con su bebé durante todo el tiempo que sea posible, ¿sí? Por eso está bueno esto de plantear la idea del hospital amigo del niño y de la familia, que la mamá tenga libre acceso a la neonatología, que pueda estar con su bebé todo el tiempo, sobre todo cuando el bebé está en riesgo. Esta mamá necesita y este bebé necesita estar en contacto con su mamá durante todo el tiempo que transcurra su vida. Recibir información comprensible y continua sobre la salud de su hijo, ¿sí? Ayer hablábamos de que para nosotras como psicólogos perinatales es muy importante poder compartir lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? A veces se utilizan términos médicos para explicarle a la mamá cuáles son los procedimientos que se va a realizar en su bebé o qué es lo que está sucediendo. Y la verdad es que los padres en ese momento tienen algo que es un mecanismo de defensa, que es la negación, y se bloquean. Y muchas veces no escuchan lo que le estamos diciendo. Entonces, una de nuestras funciones, por eso decimos que nuestras funciones son pequeños detalles que hacen grandes cambios, ¿no? Porque una de nuestras pequeñas funciones es certificar que esta mamá haya comprendido lo que se le explicó. Y si no lo comprendió, nosotros tenemos que conocer el lenguaje médico, porque tenemos que poder traducir en un lenguaje más entendible lo que está sucediendo para que esta mamá comprenda que es lo que está pasando tanto con ella como con su bebé. A ver, tener acceso continuo, como les decía, siempre que hubiese una situación clínica que así lo permita, ¿sí? Estar al lado de su bebé o tener acceso a lo que es la neonatología. Recibir asesoramiento e información sobre los cuidados, ¿sí? A ver, las mujeres somos distintas mujeres a lo largo de la vida, y somos distintas mamás con cada uno de nuestros hijos. Y por ahí tuvimos un hijo que llegó a término y que, si bien es difícil maternar, podemos afrontar ese maternaje y acompañar a nuestro hijo, y por ahí nuestro segundo hijo viene con alguna dificultad para la cual no estamos preparadas, ¿sí? Entonces, la ideal sería que nosotros nos vayamos del hospital o de la clínica recibiendo información sobre cómo cuidar a este bebé, ¿sí? Para poder maternarlo de la manera más saludable posible. ¿Pasamos? Quería agregar algo así. ¿Por qué mencionamos la ley de parto respetado? Ustedes sabrán que la ley de parto respetado o la ley de parto humanizado en realidad no contemplan las situaciones de duelo perinatal y gestacional. Entonces, hoy, como les decía la doctora Viviana Cosentino al principio, vamos a estar abordando la ley Joana. Y además otro proyecto de ley, que es impulsado por Alas de Amor Bariloche y del Cielo Santa Fe, en donde lo que quieren es que a la ley de parto humanizado y respetado se le agregue, ¿no? El acompañamiento que se debe recibir con buenas prácticas. Nosotros no vamos a hablar de protocolos, después vamos a decir por qué, sino que se agreguen las buenas prácticas ante estas situaciones. Ayer decíamos, todo nacimiento es sagrado, entonces también contemplemos aquellas otras situaciones que se dan con más frecuencia de la que uno imagina. Sí, otra frase que también utilizamos es que todos los bebés nacen, ¿no es cierto? Porque para esos padres sus bebés nacen. O sea, aunque hayan estado 2, 3 semanas en su vientre, aunque hayan nacido con alguna dificultad y hayan fallecido, la verdad es que no podemos dejar de lado que en la historia de esa madre, ese bebé está escrito y la va a acompañar hasta el último de sus días. Entonces, hay que alojar a todos los bebés, ¿sí? De alguna manera, todos nacen. Entonces, también otra idea del por qué traemos la ley de parto respetado es, ¿por qué si nosotros permitimos y
y tratamos de tener todos estos detalles en cuenta. Cuando un parto viene saludable y cuando está todo bien, ¿por qué no hacerlo también cuando estamos ante una situación de parto en duelo? Bien, otra cosa que nosotros consideramos fundamental, la realidad es que lo planteábamos acá con el doctor Correa Viera, yo el otro día le escribí y le decía que estaría buenísimo si las instituciones tuviesen un lugar de despedida para los bebés. No sé si ustedes vieron que estuvo circulando que en Misiones, era verdad. Sí, un reel de la maternidad en Misiones. En Misiones, que hizo una habitación que es de despedida, donde los papás pueden despedir a su bebé. También está el tema que nosotros proponemos de las mariposas azules, tanto las camas como las historias clínicas, para que la persona que viene relevando una guardia o demás no vaya y diga, mamá, ¿dónde está tu bebé? O qué pasó con el bebé y demás, cuando esta mujer por ahí ha perdido a su bebé. Y otra de las cosas que decimos que para nosotros es fundamental es la caja de los recuerdos. La caja de los recuerdos es una caja, cualquiera en realidad, que elijan los padres o que lo dé la institución, donde los padres de este bebé van a colocar aquellas cosas que les son significativas y que les van a permitir historizar el paso de su hijo por este mundo, ¿no? Entonces, ahí puede ser que se guarden ecografías, la pulserita del bebé, la huellita del pie, algún osito, alguna prenda de ropa, lo que fuere que les permita a ellos historizar este paso y que les permita tener un recuerdo de su hijo. En algunos lugares también se ofrece a los papás tomar una fotografía, ¿sí? No todo el mundo está dispuesto, no todo el mundo está preparado para, ¿sí? La realidad es que consideramos que es ese momento, lastimosamente, porque la realidad es que después seguimos y esa fotografía no va a estar, ¿sí? Entonces hay que ofrecerlo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que la elección es de los padres, no es nuestra. Y debe ser respetado, obviamente. Ahí tienen ejemplos de lo que sería una caja de recuerdos. En algunas instituciones es enfermería quien prepara estas cajas, entonces quedan a disposición y cuando eventualmente se presenta alguna de estas situaciones o voluntariados, ¿no? A nivel mundial, ya tienen como preparar esta cajita que se llama, bueno, la caja de los recuerdos y las ofrecen en las instituciones. Esta es una frase que yo extraje de lo que es la guía de Mamanita, no sé si escucharon nombrar, la pueden buscar, es muy interesante porque acompaña el duelo y tiene historias y casos clínicos, ¿sí? Gente que cuenta de qué manera ha atravesado lo que ha vivido. Me pareció interesante para que podamos conceptualizar la diferencia que podemos nosotros generar con un pequeño acto de amor. Dice, nunca hubiera pensado que los profesionales cuidarían de un bebé que ha muerto de una manera tan bella, viéndola vestida, en ropita de bebé y manejada con tanta gentileza, fue muy reconfortante, ¿no? Esto lo hizo una mamá en relación a la forma en que los profesionales le entregaron a su bebé para que ella pudiera despedirlo. Bien. Ahí están nuestros datos, como siempre, les agradecemos. Esto sería lo que es el Power de Parto en Duelo, ¿sí? Ahora vamos a trabajar lo que es el Power del proyecto de ley Joana. Después vamos a tener un break y vamos a volver con otras cosas. ¿Alguien conoce algo acerca del proyecto de ley Joana? Sí, bien. Profesionales. ¿Quién los capacitó? No, la ley. Ah, bien. Sí, la idea es, como decía la doctora Cosentino, a ver. No, estoy mirando a ver si se puede. Ahí se ve bien, no. Es que se ve al revés, las letras se ven Al revés. Bien, como decía la doctora Claro. Cosentino, la idea de la ley es brindarle a los profesionales Claro. asesorarlos, digamos, y brindarle algunas estrategias para que puedan acompañar a las personas que están en duelo con algún asesoramiento médico asistencial, ¿sí?
La ley surge a raíz de la experiencia vivida por Johanna Piffer. ¿Sí? Ella es una mujer que, como tantas otras mujeres, estaba embarazada, teniendo un embarazo normal, haciendo los estudios y controles que iban todo bien. Su hijo se llama Ciro. En la semana 33 de embarazo ella va a hacer su monitoreo, y en el momento del monitoreo le informan que los latidos del corazón de Ciro no estaban presentes, y a partir de ahí hay como muchos avatares desafortunados donde ella tiene que transitar por muchas situaciones de violencia obstétrica. Ahí está la imagen de Johanna. A partir de todas estas situaciones de violencia obstétrica desafortunadas que ella tuvo que transitar, esto complicó lo que sería su duelo por su bebé, y ella tardó 3 años en poder darse cuenta de que esto tenía un nombre, y el nombre era violencia obstétrica. Y lo que hace es plantear la posibilidad de hacer este proyecto de ley, que el proyecto es el 1313D del año 2021, y lo que busca, el proyecto es conocido como Ley Johanna, es mejorar las condiciones para las personas gestantes frente a una muerte perinatal, y que los profesionales tengan las herramientas para acompañar de manera empática y amorosa esta situación. ¿Sí? Bien. Esto es una frase que yo extraje de algo que dijo ella, obviamente, que dice: cada vez que contaba mi historia, alguien se acercaba y me decía que le había pasado lo mismo. Esto es algo que se reitera. Si el duelo perinatal es algo que la gente elige no hablar, que no quiere hablar, ¿sí? que cuesta poner en palabras. Ya de por sí hablar de la muerte cuesta poner en palabras. Pero cuando algo es, como decíamos ayer, un duelo diferente, un duelo antinatural, donde todo debería ser felicidad y vida, y nos encontramos con que no es de esta manera, cuesta aún más ponerlo en palabras. Ayer nosotros tuvimos nuestro primer día de jornada, y nos sucedió en varias oportunidades que la gente se acercara a decirnos: yo pasé por lo mismo, me pasé tal cosa, tengo una persona conocida. Ustedes como profesionales conviven con esto todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando uno logra poner en palabras esta situación, se encuentra que se identifica mucha gente con lo que uno está planteando, y en cierta forma este es el objetivo de la jornada, ¿no es cierto? Que podamos hacer circular la palabra, que esto sea sanador, y que podamos tener las herramientas para poder acompañar de manera amorosa. Esto es una frase de ella, dice: a partir del momento en que la ecografista me dice que Ciro estaba sin vida, empezó un camino tortuoso. Me llevaron a una sala de maternidad y me intentaron convencer de acceder a un parto vaginal cuando yo pedí una cesárea. Después de la operación empecé con la bajada de leche y nadie me explicó nada. Solo vino una enfermera que me llamó mamita y me dijo que me tenía que apretar las tetas. Después me dieron una medicación y me vendaron los pechos. Nadie me decía qué había pasado ni cuáles eran los procedimientos a los que debía someterme. Solo recuerdo que de las otras habitaciones se escuchaba el llanto de los recién nacidos. Bien. No le brindaron información. La instaron a tener un parto vaginal, con lo que implica tener un parto con un niño fallecido dentro del vientre. No le explicaron de qué manera inhibir la lactancia. Lo que hicieron fue directamente hacerlo farmacológicamente. No le explicaron qué eran las intervenciones ni por qué había fallecido su bebé, y a la vez la colocaron cerca de bebés que lloraban, ¿no? Nosotros ayer hablamos con una persona que se acercó y le decíamos: nadie puede medir el peligro en el que se encuentra no solo la persona gestante que perdió, la persona, perdón, que perdió el bebé, sino las personas que están alrededor, ¿no? Las mamás que siguen a su bebé o que están en el trabajo de parto, porque una persona en esta circunstancia puede tener algún tipo de brote donde intente atentar contra la vida de las personas que están alrededor o contra la vida de los bebés, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta que es sumamente importante que las mujeres que perdieron sus hijos no estén cerca de niños que lloran. En 2014, Johanna Piffer perdió a su hijo deseado Ciro. Llevó adelante un embarazo normal, esto es lo que veníamos hablando, con controles periódicos. En la semana 33 arranca con los monitoreos y los controles de salud que se hacen en el último tramo del embarazo. Y ahí recibió la peor noticia: el corazón del bebé había dejado de latir. La noticia de la pérdida de ese embarazo se convirtió en una tortura. El sistema médico, sin protocolos para acompañar la muerte perinatal, la empujó para ir a una sala de maternidad, la llamaron mamita en varias oportunidades, y nadie le brindó la contención psicológica ni información pertinente sobre los procedimientos médicos a los que fue sometida. En varias oportunidades ella dice que pedía a un psicólogo que la viniera a asistir.
y que no había nadie preparado y que de hecho vinieron varias personas y nadie conocía la historia, por lo cual ella se revictimiza volviendo a contar la historia, ¿no es cierto? O sea, una y otra vez a cada persona que se acercaba para hablar con ella le tenía que contar todo lo que había pasado con Ciro. Dice, me tocó atravesar la situación en absoluta soledad porque tu realidad no condice con la respuesta que te brinda el sistema de salud ni con la contención que te da la sociedad. Tengamos en cuenta que estas son todas palabras de Joana, ¿sí? Tal cual ella las dijo, yo les extraje. Me decían que no era para tanto, que por suerte no me lo había llegado a llevar a mi casa, que mejor que fue antes sino después, que lleva a tener otro. Me hablaban de la pérdida de un embarazo como si hubiese perdido una llave. Pedí acompañamiento psicológico y vinieron dos personas distintas en dos momentos distintos, donde yo tuve que relatar todo de nuevo. Pude percibir el silencio de esos profesionales. Ahí me di cuenta de que no tuvieron las herramientas para poder contenerme y ayudarme a tomar decisiones que claramente después iban a repercutir en mi reconstrucción y mi duelo. A Joana le costó 3 años atravesar este duelo por la pérdida de su hijo. Obviamente Ciro va con ella, está en su cuerpo, de hecho está tatuado en uno de sus brazos. La falta de contención y la adecuada empatía en ese momento hace que esto sea mucho más complejo y mucho más difícil de atravesar y de superar, ¿sí? El Código Civil considera a Ciro como un NN, por lo cual a Joana le dieron un certificado de función fetal a su nombre, a nombre de Joana, no a nombre de Ciro. Y le entregaron a su hijo dentro de una caja azul de archivo. ¿Sí? ¿Saben cuáles son las cajas azules de bibliorato que se ven en los tribunales? Bueno, en una de esas le entregaron a su bebé. Tuve el privilegio de cremarlo y encontré una cochería que retirara un cuerpo NN porque de otro modo su tumba sería sin nombre. Me dieron el alta y estaba en mi casa con un hijo deseado, cremado dentro de una urna sin saber qué hacer, con un puerperio visible y con un parto totalmente invisibilizado. ¿Sí? La verdad es que da escalofríos pensar en todo lo que tuvo que atravesar esta mujer, ¿sí? Por eso ella propone que esto sea diferente para las que vienen después a atravesar esta situación. En 2017, al descubrir que había sido víctima de múltiples situaciones de violencia obstétrica, demandó a la clínica donde fue atendida y comenzó un camino de lucha para que se apruebe el proyecto de ley bautizado como Ley Joana. El objetivo de la ley es garantizar procedimientos y establecer criterios médicos para la atención de casos perinatales, entendiendo muerte perinatal como aquella que ocurre desde la semana 22 de gestación y hasta una semana posterior al parto. La ley garantiza que quienes atraviesan esta situación reciban atención psicológica integral, profesional, que es mi inconsciente, que queremos formar parte, profesional integral, técnica y humanizada que acompañe el proceso del duelo. Esto es lo que sostiene el proyecto. Yo lo que hice fue desglosar un poco el proyecto para que ustedes puedan ver qué es lo que propone, quiénes son los que están encargados de poner qué ente va a verificar que esto se realice, ¿sí? De qué manera y demás. ¿Qué plantea este proyecto? Establecer procedimientos médicos asistenciales para la atención de la persona gestante frente a la muerte perinatal. Definir muerte perinatal como aquella ocurrida entre la semana 22 de la gestación y una semana posterior al parto. La necesidad de que la ley sea de aplicación tanto en el ámbito público como privado en todo el territorio de la nación. Esto es lo que propone el proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? Brindar a los profesionales las herramientas que faciliten la atención de las personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal. Así que el profesional sepa medianamente qué cosas hacer y cuáles no hacer. Posibilitar que la persona gestante, pareja o familia pueda atravesar y aceptar la pérdida en un ambiente de contención y cuidado y con el acompañamiento de profesionales especialistas en la materia. Por eso volvemos a decir la importancia de que estén acompañados, de que estén contenidos y que tengan un lugar donde despedir a su bebé. Que no sea ni en una mesa de autopsia, ni en la maternidad, alejado de todas estas situaciones. Facilitar la información necesaria acerca de todos los pasos a seguir, que sean
para que sean las familias quienes decidan, asegurando el acompañamiento de los profesionales durante todo el proceso. Acá no solo incluimos los médicos, no solo incluimos los psicólogos, los enfermeros, sino que también necesitamos mucho de los trabajadores sociales. Y si las instituciones tienen un registro civil que los acompañe y los asesoren sobre las cosas a hacer, porque no solo es la despedida, después hay muchos papeles para hacer que es muy difícil. Así que es muy difícil hacerlo sin un acompañamiento, sin un asesoramiento, sin una contención. Entonces, se busca de esta manera que se le brindan todas las herramientas para superar en todos los aspectos este tema. Derechos de las personas gestantes planteados por la ley. A recibir información sobre las distintas intervenciones médicas, trato respetuoso, individual y personalizado que garantice la intimidad durante el proceso y que tenga en claro las pautas culturales. Si las personas que perdieron este bebé tienen una religión, tienen algún ritual cultural que ellos realizan en relación a las despedidas de sus seres queridos, se le tiene que brindar el lugar para que puedan despedirlos de esta manera, ¿sí? Es parte de su identidad. A tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañados o solos. ¿Sí? Si ellos quieren estar solos, si la mamá quiere estar sola. Allá también, bueno, esto es una jornada que si bien dura 4 días, se relacionan todos los temas, ¿sí? Entonces lo que planteamos era, si la mamá decide despedir a su bebé, ¿cómo es la forma de entregarlo a este bebé? Y la realidad es que lo más amoroso es que nosotros tengamos en brazos a este bebé, cubierto con una sabanita o con algo, y se lo entreguemos amorosamente en brazos a la mamá. ¿Sí? Si así lo desea, si desea no tocarlo, si desea no verlo, siempre es una decisión de la mamá, pero si desea que se lo demos para despedirse, tiene que ser de la forma más amorosa posible. A decidir el destino final del cuerpo sin vida, siempre que no haya oposición formal, válida y legal. ¿Sí? Que acá, bueno, tenemos este tema de los bebés que pesan menos de 500 gramos, los bebés que pesan más de 500 gramos y demás. A designar un acompañante durante todo el proceso y ser respetada la decisión. A tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron este deceso. A veces no las sabemos, pero también tenemos que ofrecerles la posibilidad de realizar una autopsia o demás para ver cuáles son las causas. A ser internada en un servicio apartado del servicio de maternidad, por lo que hablábamos con anterioridad. A recibir información sobre lactancia y métodos de inhibición. La inhibición de la lactancia no es solo la farmacológica, ¿sí? El día jueves va a estar acompañándonos Ana Todaro, que es una puericultora que va a hablar sobre lactancia en duelo y que va a contarnos cuáles son las distintas formas de inhibir la lactancia. A recibir tratamientos médicos y psicológicos post-internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y el debido seguimiento de los mismos. También es otra cosa, nosotros creemos que una mamá que pierde un bebé tiene la necesidad de hablar al respecto. Y así como en todas las situaciones que tienen que ver con la psicología, lo fundamental es que haya demanda, ¿sí? Y por ahí la demanda no es en ese momento. Por ahí la mamá no puede poner en ese momento en palabras lo que le sucedió. Entonces, el espacio tiene que estar abierto para que ella lo pueda tomar cuando ella considere que es el momento indicado. Sí, a veces hay mujeres, hay familias que tardan un tiempo largo en poder hablar al respecto, y es respetable que sea así. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea la investigación, a que se confeccione el acta de defunción con el nombre y apellido del bebé en lugar de con las siglas NN. Autoridades de aplicación. Esto es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Que el Poder Ejecutivo debe decir quién es el organismo competente que debe controlar que todo esto sea cumplido, ¿sí? Y las funciones serían fomentar y controlar la aplicación de la presente ley durante todo el territorio nacional, ¿sí? En todo el territorio nacional. Elaborar un protocolo de atención que le brinde al equipo de salud las formas y las pautas para poder acompañar casos de muerte gestacional. Evaluar las acciones que se realizan en los centros de salud hacia la persona gestante, su pareja y su familia en relación con la muerte intra y extraútero. Articular la realización periódica de actividades de sensibilización y difusión respecto a la muerte perinatal. Esta sería una de esas actividades. Elaborar e implementar programas de formación y capacitación de recursos humanos especializados en la atención de la persona gestante y su familia en contextos de muerte perinatal. La doctora Cosentino nos decía, la carrera médica no nos enseña
esto, ¿sí? Entonces la idea es que se pueda elaborar programas de formación incluidos en las carreras de toda la gente que trabaja dentro de lo que es el área perinatal, que los asesoren y que los capaciten para poder acompañar estas situaciones. Fomentar la inclusión de la temática de muerte perinatal en los currículos de la educación superior de gestión estatal, tanto en las carreras de grado como de posgrado, garantizar el acompañamiento y apoyo de equipos multidisciplinarios en los efectores de salud durante la totalidad del proceso y tras el alta médica. Así, una vez que se va la persona a la institución, también tiene que sentirse acompañando y sentir que puede volver a pedirnos ayuda en alguno de estos aspectos. Elaborar programas de prevención, educación y promoción de la salud. Generar un registro orientado prioritariamente al estudio de las causas más frecuentes de la muerte perinatal para ver de qué manera se puede reducir el riesgo. Bien, estos también son frases de Joana, dice: parimos hijos muertos, parimos la voz para contrarrestar esa situación tan dolorosa. Es un dolor que nos va a acompañar toda la vida, pero nosotras podemos volver a reconstruirnos. Para eso necesitamos duelos sanos. Bien, el 11 de octubre de este año, el proyecto de ley logró dictamen en la Comisión de Acción Social y Salud, y el 18 lo logró en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Joana, sos vos, soy yo, somos todas y todos y nuestras familias. Apoyemos su lucha. Tengan en cuenta que lo que tenemos que apoyar es que esta ley nos brinde a todos las herramientas necesarias para acompañar los casos de muerte gestacional, neonatal y perinatal de la forma más saludable posible, y que la realidad es que el Estado debería garantizarnos las herramientas y certificar que nosotros lo hagamos de esta manera. Bien. Estaríamos Y para terminando. complementar, Sí. perdón, Sí. el otro proyecto de ley. Perdón, Sí. Dos cositas. Nosotras estamos de acuerdo en todo lo que dice la ley. Hay dos cosas solamente que nos hacen un poco de ruido, no quiere decir que no estemos de acuerdo con la ley. Una es hablar de protocolo, ¿no es cierto? Para nosotros el protocolo es medio como instrucciones. Nosotros creemos más que nada que por ahí estaría bueno tener una guía orientativa. ¿Por qué? Porque con los protocolos dejamos de lado la subjetividad, ¿no? Entonces, no todas las mujeres, ni todos los embarazos, ni todas las historias son las mismas, y nosotros tenemos que saber qué podemos hacer y qué, por favor, no hacer nunca para afrontar esa situación, pero teniendo en cuenta el 1 a 1, ¿sí? Eso es algo que los psicólogos todo el tiempo lo manejamos, entonces en estos casos también creemos que es necesario. Sí, por supuesto, y estas vías de buenas prácticas, la idea, como veníamos diciendo ayer, en eso vamos a coincidir, es prevenir la violencia obstétrica. Y cambiar un poco ciertas prácticas antiguas que se llevaban a cabo, que tienen que ver como muy paternalistas con la mamá, ¿sí? Quizás que no contemplan al papá, ¿sí? Son negligentes con el papá, porque quizás se piensan que la única que en todo caso que puede vivenciar esta situación como dolorosa es la mujer, y recordemos que hay toda una familia, son evitativas del bebé, y que no alojan el dolor de hermanos o hermanas en el caso de que los hubiera. Así que sí, por supuesto, apoyamos en esto, en lo que nosotras decíamos, en la palabra protocolo, y también que contempla desde la semana 22 de gestación en adelante. Por eso queríamos también comentarles que hay otras organizaciones de padres, fundaciones, que también están llevando a cabo proyectos de ley como el S755/21, que, como les decía al principio, está impulsado por Alas de Amor Bariloche y Luz del Cielo Santa Fe, que en este momento está en Senado de la Nación con dictamen favorable de la Comisión de Salud. Lo que piensa es que en algún momento se va a cruzar con el proyecto de Joana en Cámara de Diputados o Senadores. Y lo que se propone es incluir un protocolo de acción ante la muerte gestacional y perinatal en la ley de parto respetado, por eso les decíamos que era tan importante tenerla en cuenta, recibiendo un trato digno, la contención adecuada, sin importar la gestacional, porque ellos lo que plantean es,
bárbaro, se toma desde la semana 22 de gestación en adelante, pero ¿qué pasa con todas las situaciones que se dan antes? ¿No? Y como decíamos ayer, todos son nacimientos, aún en el caso de situaciones de abortos espontáneos. Así que lo que tratan es como de ampliar un poquito más, con esto que también creo que ayer estuvo circulando, que el dolor no se va a medir por la edad gestacional, por el peso o las características de ese bebé. Así que bueno. Bien, ahora vamos a hacer un corte, los invitamos